Es importante aclarar que cuando damos este tipo de enseñanzas, siempre es importante decir a la gente que Dios no te quiere pobre. Nadie dijo amén. Ahora, tampoco vamos a decir que te quiere rico. La riqueza es un don de Dios y no todos pueden llevar riquezas. Hay mucha gente que se pierde cuando le cae el dinero, se aparta de Dios. Entonces, yo no voy a decirle que todos somos llamados a ser ricos, porque eso no es así, eso no es bíblico. Pero la Biblia ubica 3 niveles. En la Biblia hay 3 niveles financieros. Primero, escasez, ruina, miseria, pobreza. Ese es el primer nivel, el más abajo. El segundo nivel es el nivel de la suficiencia. Y el tercer nivel es el nivel de la abundancia. Si usted lee la Biblia de tapa a tapa, va a encontrar 3 niveles financieros. La persona que vive en la pobreza, muchos hasta en la pobreza extrema, no tienen para comer, para vestir, a veces ni al día viven. Ese es el nivel más bajo. Dios no te quiere ahí. Estar en ese nivel es estar en maldición. Aclaro para la gente religiosa que va a ver este video por YouTube, aclaro. Porque hay mucha gente que cuando empieza uno a hablar de esto, se enojan. Dicen que está mal de hablar de prosperidad. Bueno, ¿qué quieres? ¿Doctrina de pobreza? Hablar de doctrina de pobreza es una maldición. Si no, léase usted Deuteronomio 28. Léase en su casa Deuteronomio 28. Nos dice que la pobreza es una maldición. Entonces, Dios no te quiere en la pobreza, en la miseria, en la escasez. Mínimamente te quiere en la suficiencia. Mínimo te quiere ahí. Ya en la abundancia son ligas mayores y generalmente viene a unos cuantos. Vivir en abundancia es consecuencia de muchas cosas, entre ellas ser generoso. Esa es la puerta que abre la bendición material y espiritual, la generosidad. Pero al menos Dios te quiere en la suficiencia. Que vivas al día al menos, pero no te conformes. Hoy en la mañana hablé bajo el tema, estoy en el don de discernimiento de espíritus. Ese es el don que estoy estudiando todavía. Y en la mañana estuvimos hablando del espíritu de pobreza. Pastor, ¿la pobreza es un espíritu? Sí, es un demonio. Y ya tiene nombre. Todos los demonios que trabajan en la pobreza devoran las cosas materiales. Uno de ellos es el devorador de Malaquías capítulo 3, y otros de ellos son la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Estos espíritus forman parte del ejército que muchas veces Dios envía, porque Dios genera todas las cosas, riqueza y pobreza. No es que Dios mande pobreza. Hoy en la mañana hablé de que cuando tú vives en obediencia a Dios,
Cuando tú haces la voluntad de Dios, Dios levanta un cerco de protección. Así dice la Biblia en Job, capítulo 1, verso 6 en adelante. De eso hablé en la mañana. Estoy resumiendo. Cuando una persona vive en obediencia a Dios, irreprensible, no perfecto, pero sí irreprensible, es decir, está a cuentas con Dios en cada momento. Una persona que tiene temor de Dios, una persona que intenta hacer la voluntad de Dios mínimamente, es llamada a vivir en suficiencia, nunca en pobreza, nunca en escasez. Así que cuando la Biblia nos enseña en Job que Satanás viene, cuando no hay cerco de protección, viene a robar, matar y destruir. Pero cuando tú estás en obediencia con Dios, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay problemas financieros en tu casa? Y hasta ahí me quedé. Hablé de las razones de pecado que llevan a la escasez más rápido que otros pecados. Porque el pecado siempre te pone en la ruina, pero hay ciertos pecados que te llevan más rápido a la ruina. Y dimos los ejemplos. Número 1, la deshonra a los padres. Las personas que tienen problemas con sus padres, hasta que no arregles tus problemas con tus papás y los honres, te va a empezar a ir bien. 2, la desobediencia a las autoridades. Eso se llama rebelión. Toda persona que tenga problemas con autoridades, Dios le llama rebelde. Y la rebelión siempre lleva a la gente a vivir en tierra seca. Número 3, pecados ocultos, especialmente los pecados sexuales. Toda persona que esté sumergida en pecados sexuales, que generalmente son ocultos. Yo no conozco a mucha gente que le guste decir: estoy masturbándome, estoy en la pornografía. ¿Saben? Ayer adulteré. ¿Qué crees? Forniqué con mi novia. Esos pecados están bien escondiditos. Hay muchos que vienen y los confiesan al Señor, pero hasta ahí. Siguen practicándolos. No son sanos. De eso hablé la semana pasada, que es importante que usted saque a la luz sus pecados sexuales. Así que los pecados sexuales arruinan materialmente a la gente. Hay muchos adúlteros que ahorita no lo ven porque están gozándose en el hotel con la querida. Y usted sabe cuánto cuesta entrar al hotel, ¿no? Mínimo 300 pesos. Y eso añádele usted los gastos para quedar bien con la querida, con la amante, etcétera. Pregúntele a una persona que se masturba cuánta pornografía, cuánto tiempo pierde, que hasta ni ganas tiene de trabajar. Siempre los pecados sexuales son pecados que llevan a la miseria, a la escasez. También dijimos que la falta de perdón, esos todos los pecados que arruinan el destino de la gente, y especialmente en lo material. Y aquellas personas que robaron, aquellas personas que no pagan, aquellas personas que se esconden cuando deben dinero, y especialmente cuando tú no has restituido lo que alguna vez robaste. Restitución quiere decir que tú devuelves lo que robaste. Eso no lo hace nadie más que los que se convierten de a de veras a Jesús. Zaqueo, cobrador de impuestos, restituyó 4 veces lo que se había robado. Por eso Jesús dijo: ha venido la salvación a esta casa.
Hay muchos aquí que son buenos cristianos, pero en su vida vieja robaron mucho. No han restituido. Algunos dicen, ladrón que robó ladrón, 100 años de perdón. No. Ese es tu versículo bíblico, pero no es bíblico. No sé qué Biblia tendrás. ¿Ok? Déjeme decirle que una persona que no restituye, si eres un papá que abandonó a los hijos y nunca los miró, nunca los atendió, tú tienes que restituir. Muchos ni siquiera se acordaron de sus hijos. Hay personas que se van y no dieron lo que tenían que dar. Le robaste a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tus padres. Esa es una de las razones también de por qué mucha gente vive en miseria, y eso que son cristianos, buenos cristianos, pero en su área financiera no la ven llegar. Y hablé también de que las personas que no les interesa estar en la casa de Dios, que no están al cuidado de la casa de Dios, son personas que muy pocas veces logran pagar sus deudas. Eso léalo en el libro de Ageo, el capítulo 1 y capítulo 2. Ok, vamos ahora a seguir hablando del espíritu de pobreza. Así que quiero llevarlo, por favor, en esta hora a los siguientes versículos bíblicos. Algunos de ellos voy a leerlos yo, anótelos usted, porque si no, no me da tiempo. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 15, por favor. Deuteronomio, el capítulo 15. En primer lugar, ¿cuál es la razón más importante? Como ya se la mencioné en la mañana, solo se la resumo. El pecado. El pecado es la razón más importante de que la gente viva en pobreza. Pastor, ¿me está diciendo que soy un pecador? A lo mejor tú no, pero tu pobreza es consecuencia del pecado. Quizá tú ya no eres el pecador, pero posiblemente fueron tus padres. ¿Cómo es eso, pastor? Quizá tu padre era un borracho. Quizá tu madre era una prostituta. Tú podías haber llegado más lejos, pero no llegaste más lejos porque los pecados de tus padres te impidieron prosperar. Hubieras deseado terminar la escuela, hubieras deseado tener un futuro diferente. Así que el pecado ya lo analizamos. Por otro lado, cuando una persona pasa más de una generación en cierto estilo de vida, será más difícil que salga mentalmente hablando de ese estilo de vida. Dicho de otra manera, si usted desde que tiene uso de razón ha vivido en condiciones de pobreza, de escasez y de ruina, muy seguramente ahorita que usted tiene 30, 40 años, usted está acostumbrado a eso. Pero si a eso le agrega que usted pasa por problemas de escasez, de ruina, de pobreza, pero sus papás también, sus abuelos también, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, etcétera, entonces ya es un problema muy serio. Y muchas personas, el espíritu de pobreza los tiene cautivos primero en su mente. Hay dos maneras de saber cuando una persona tiene una fortaleza mental de pobreza. Aclaro para todos los religiosos, los que nos van a ver en YouTube. Acuérdate, religioso, que no estoy diciendo que no estoy enseñando esto para decir a la gente que todos somos llamados a ser ricos, porque la gente se enoja cuando dan estas enseñanzas.
Ya dije que son pocos los que llegan a ser ricos según Dios. Es un don de Dios ser rico, porque cuando Dios da riquezas, la gente disfruta las riquezas. Cuando el mundo te da riquezas o cuando tú mismo te las ganas, generalmente la gente sin Dios no disfruta las riquezas, se enferma o se muere antes de tiempo. Pero cuando Dios bendice con riquezas, eso es otra cosa. Repito, lo que estoy diciendo es que si tú tienes problemas de escasez, de ruina, de pobreza, eso no es de Dios. Entonces, dos pensamientos de una mentalidad de pobreza son estos. Número uno, una persona con una mentalidad de pobreza cree que todo es gratis. Cree que todo se lo tienen que dar gratis. Nadie dijo amén. Ya lo veo muy callado. Dígame, ¿no? Pero es así. ¿La salvación es gratis? No. ¿Quién murió? Jesús. Tú y yo no morimos, pero alguien murió, alguien pagó. El pecado que tú y yo debíamos de pagar muriendo, porque la paga del pecado es la muerte. Nosotros no pagamos. ¿Quién pagó? Jesús en mi lugar. Alguien pagó. Es gratis para nosotros, pero alguien sufrió. Ni la salvación es gratis, porque Jesús murió por ti y por mí. Entonces, cuando una persona tiene un espíritu de pobreza, generalmente piensa que todo debe de tenerlo gratis. Y es por eso que vemos a personas que se ofenden, especialmente en las iglesias cristianas, porque dicen, están hablando de Dios. A mí me deben de ayudar, a mí me deben de enseñar, a mí me deben de dar, a mí me deben de decir esto y lo otro, y lo debo de recibir, porque debe ser gratis. Que hay un retiro, gratis. Que hay una reunión, gratis. Y sí es cierto, así es, en muchos casos así es. Pero alguien tuvo que pagar. Tú no pagaste, pero alguien pagó. Nada es gratis, todo cuesta. El otro pensamiento es que cuando una persona tiene fortalezas espirituales de pobreza, generalmente cuando le tocan el tema de dar, y no hablo de diezmo y ofrenda, eso es secundario, olvídese, muchos se van de espalda cuando hablamos de diezmo y ofrenda. No, hablo en términos generales. Una fortaleza mental de pobreza hace que tú nunca puedas entender que más bienaventurado es dar que recibir. Generalmente el que tiene mentalidad de pobreza siempre extiende la mano para ver qué le dan. Pocas veces o casi nunca suelta la mano para dar algo, una ayuda a un necesitado, algo que pueda ser extra para alguien que posiblemente está peor que él. Esas dos permean la mente de las personas. Por eso es importante, como hablé en la mañana, que todos los que de todo corazón están viviendo como a Dios agrada, se están esmerando por hacer la justicia de Dios por el Espíritu Santo que mora en ellos. Son personas que están aprendiendo a ser generosas y saben que todo cuesta. Hay que pagar un precio por algo. ¿Sabe usted que hay personas que no quieren pagar un precio y por eso no trabajan? Prefieren seguir pidiendo dinero en las esquinas de las avenidas. No quieren pagar un precio, tienen una mentalidad de que así estoy bien, con que termine el día y coma algo, suficiente. Pero repito, eso es una maldición. Siempre vas a tener que pagar a algo, quieras o no quieras. Aquel que está estudiando ahorita tiene que pagar algo. Mínimo, si estás en una escuela pública, tú vas a tener que pagar con un sacrificio, desvelarte, ponerte a estudiar mientras otros juegan. En lugar de hacer lo que todo el mundo hace y no tiene obligaciones, tú sí estás haciendo tu tarea. Todos tenemos que pagar un precio si queremos obtener algo en la vida. Todos.
Entonces, el problema es que una mentalidad de pobreza te impide experimentar la bendición. Por eso Dios tiene que renovar primero tu mente. Dios tiene que quitarnos esa mentalidad. Si tus padres fueron personitas que vivieron en la miseria, tú no tienes por qué seguir así. Deuteronomio capítulo 15, el verso 1, nos enseña por qué Dios originalmente planeó que no hubiese pobres en su pueblo. Dice Deuteronomio 15:1, cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión, es decir, perdonarás lo que te deben. Deuteronomio 15:2 dice, esta es la manera de la remisión: perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito, es decir, que pidió dinero de su mano, o aquel que prestó dinero, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandarás más a tu prójimo, o a su prójimo, o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Cada 7 años Dios demandaba que su pueblo perdonara las deudas de sus deudores. El plan original de Dios es que no hubiera pobres en el mundo, comenzando con su pueblo. Dice Deuteronomio 15, el verso 3. Fíjese lo que dice aquí: del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Por eso es que una de las naciones más prósperas del mundo, y donde se encuentra la mayoría del capital del mundo, es en el pueblo judío. Todavía en el mundo, los más ricos del mundo, hay muchos libaneses, pero hay mucho más judíos. Quiero que sepa que así lo dijo la Biblia. ¿Por qué el pueblo de Israel se cuidaba de los pobres? Y con un mandamiento tal, el Señor mandaba a su pueblo a que los que habían prestado dinero no lo cobraran cuando llegaba cierto número de años. ¿Qué es lo que voy a hacer en esta reunión? Primero, le voy a demostrar que viviendo una vida perdida, aunque tengamos mucho dinero, aunque nos hereden, aunque nos puedan dar dinero, el que vive una vida perdida va a perderlo todo. Una vida perdida quiere decir que lo pierdes todo. Eso es lo primero que voy a dejar claro. En segundo lugar, voy a decirle que cuando nos acercamos a Dios, Él endereza nuestra vida. Levanta un cerco de protección si estamos en obediencia. Y al guardar el cerco de protección cerca de nosotros y en lo que hacemos y tenemos, Satanás no puede trabajar sobre nosotros, porque dejamos de ser súbditos de su reino. Cuando Jesús nos traslada de las tinieblas a la luz, no solamente nos lleva a su reino de luz, sino que nos coloca una protección alrededor nuestro. Si ahora mi vida es recta y justa, todo lo que emprenda con mis manos será prosperado. Pero si yo desobedezco a Dios, se cae el cerco de protección y Satanás tiene derechos, juntamente con sus demonios, de atacar mi vida.
Y es por eso que tenemos a muchas personas con miseria, con escasez y pobreza. Y no personal, sino generacional. Así que usted va a entender que existen demonios de pobreza, de escasez, de ruina. Deje de pensar lógicamente, deje de pensar racionalmente en cuanto a las cosas de Dios. Por más ganas que muchos le pongan en el trabajo, por más esfuerzos que hagan por terminar una carrera y prepararse en el futuro, si tú vienes maldito, personal o generacionalmente, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, por más ganas que le pongas, no hay prosperidad. Así que voy a hablar específicamente de los espíritus que roban, que destruyen, que dejan a la gente miserable, pobre, escasa. Si usted lee conmigo Lucas 15, el verso 11, no voy a leerlo todo, solo voy a leer unos pequeños fragmentos. Nos cuenta la historia de dos jóvenes, uno mayor, uno menor, desde luego, no eran gemelos. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió sus bienes. Ese padre que repartió bienes simboliza a Dios. Desde que nacemos traemos una repartición de bienes. Todos nacemos con la capacidad de recibir una herencia. Todos. Algunos antes, otros después, dependiendo de tu línea generacional. Así que Dios, que representa aquí este hombre, le repartió los bienes a sus dos hijos. No muchos días después, dice la Biblia, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice allí? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Apartarse de Dios, apartarse de la casa en maldición. Porque déjeme decirle que este hijo no tenía por qué irse de su casa. Según la cultura hebrea, solo salían de la casa los que se casaban. No es como ahora, que su hijo de 18 años dice que ya va a rentar, que ya quiere hacer su vida solo. Querrás libertinaje para que nadie te diga nada. Por eso querrás irte de tu casa, porque no te gustan las reglas o no te gusta que te digan lo que está mal. Y cuando una persona sale así de la casa, no va en bendición. De antemano, las personas que salen antes de tiempo, antes de casarse, de su casa paterna, materna, no les puede ir tan bien. Así que la cultura hebrea decía que nadie podía irse de casa hasta que se casara. Así que este hijo era rebelde. Póngame mucha atención porque le estoy dando características. Todos los pecados, todas las prácticas de pecado, cuando yo comienzo a vivir perdidamente, voy a perder lo que Dios me da. Pero hay ciertos pecados que aceleran la pérdida. Una de ellas, deshonrar a los padres. Para los que no conocen los 10 mandamientos, Éxodo 20:12, léalo en su casa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Una persona que tiene mala relación con sus padres no le puede ir bien materialmente hablando. Desde luego que espiritualmente tampoco.
Yo no sé cómo haya personas que dicen que están caminando con Dios y no le hablan a sus padres. Tú estarás caminando con otro Dios, pero no con el de la Biblia. Si tú me dices que amas a Dios, pero no amas a tus padres, yo dudo que sea el Dios de la Biblia a quien tú amas. Así que este joven rebelde, que era el menor de edad, salió de casa. Debió de permanecer en su casa para ayudar a sus padres. Tenían un negocio familiar. Pero este joven no quiso sujetarse a las órdenes de sus padres, de su padre. Y salió. Y como es clásico en todo hijo que sale de casa ignorando la voluntad de sus padres, le va a ir mal. Si tu hijo se fue de la casa y tú dices, no ha vuelto, pastor, le está yendo bien, mentira, pura apariencia. Se le ha de estar viendo muy duras porque salió mal de casa. No, es que yo soy un padre moderno, pastor, yo le di chance que se fuera. ¿Qué tipo de padre eres? No creo que seas cristiano. Has de ser un padre moderno, pero no cristiano. Porque no hay nada mejor y no hay lugar mejor para los hijos que crezcan hasta que se vayan de la casa y se vayan a casar. Y no es mi invento, no es tradición chapada a la antigua, es lo que dice la Biblia. Tu hijo no se puede ir antes, salvo que quiera irse para hacer de las suyas, aunque tú no lo soportes. Pero entonces el problema eres tú, papá, no tus hijos. Así que este joven se fue. Y no muchos días, así es. No muchos días la gente se pierde. Juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. No quiso saber nada de la casa, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque cuando vives sin Dios, cuando te alejas de la casa de tu Padre Celestial y de tus padres terrenales, si sales mal, todo lo vas a malgastar. Todo. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Póngame mucha atención, por favor. Cuando la gente está operando en rebelión, en desobediencia, en deshonra a los padres, no es necesario que venga una crisis. Quítate la idea, varón, mujer, de que tus problemas económicos son por crisis económica nacional. Fíjese usted lo que dice la historia. Dice que vivió perdidamente y lo malgastó todo. Después vino un hambre grande en esa ciudad. No fue al revés. Porque muchos dicen, no, es que hay pobreza, hay escasez, hay inflación, ya subió la gasolina, el dólar está muy alto. Por esos problemas yo también tengo problemas. No. Este joven, por su comportamiento personal, por su manera de vivir perdida, perdió todo. Después vino el hambre. No fue al revés. No vino el hambre y después lo perdió todo. No se confunda. No somos, los hijos de Dios, no somos para decir, es que el mundo está de cabeza, es que la condición económica de México está mal. No es la causa. Más bien, debemos de preguntarnos, ¿estamos viviendo como a Dios le agrada? ¿Estamos en honra con los padres? ¿Estamos en rebelión o en desobediencia? Así venga bonanza, así venga tiempos de prosperidad, si tú estás mal con tu Padre Celestial, con tu Padre terrenal, si tú no tienes freno y vives de una manera disipada, no necesitas una crisis económica, tú estarás mal siempre.
Ahora, vaya rápidamente a Malaquías, capítulo 3. Es el último libro de la Biblia, del Antiguo Pacto. Malaquías, el capítulo 3. Escuche esto. No voy a hablar del diezmo ahorita, Muchos que van a pensar que voy a introducir el tema. No, estoy hablando del discernimiento del espíritu de pobreza. Quiero que sepas que la pobreza es un demonio. Y quiero que sepas que la pobreza es consecuencia del pecado. Aclaro para los de mentalidad religiosa, porque este video lo vamos a subir a YouTube. Aclaro para los de mentalidad religiosa. Aclaro que no estoy enseñando que somos llamados a ser ricos, todos. No estoy enseñando de que todos somos llamados a ser multimillonarios, no. Lo que estoy enseñando es que no hay ningún hijo de Dios verdadero que sea pobre. Eso no quiere decir que sea rico, pero mínimo debes de tener siempre lo suficiente. Los que ya se vuelven generosos, los que les gusta dar, los que les gusta compartir con Dios y con el prójimo, esos van a ir a otro nivel, esos estarán en la abundancia. Pero no, ahorita no hablo de eso. Ahorita hablo de que la gente, las personas que están pensando, que estoy enseñando de que todos somos llamados a ser ricos y no debe de haber problemas económicos en su vida. Sí puede haber. Pero es claro que Dios estará allí para suplirnos conforme a sus riquezas en gloria. Pero no es normal que un cristiano viva en la pobreza. No puede ser que algún día comas y otro día no comas. No puede ser que en los meses de agosto o de enero tires la toalla y te sientas desesperado. No puede ser eso. Hay algo que está mal, hay algo que estás haciendo mal. Entonces, aclaro para los religiosos, porque son los primeros que levantan la cuña y empiezan a hablar mal de estas predicaciones. Estoy hablando del discernimiento del espíritu de pobreza, porque es un espíritu religioso, es un espíritu la pobreza. Entonces, escuche esto, por favor, escuche esto. En Malaquías 3, el Señor habla contra su pueblo porque dejaron de diezmar y de ofrendar. Y después dice, Malaquías capítulo 3, el versículo 10 dice: traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Habían desobedecido algo, estaba cerrado el cielo. Estoy hablando de que siempre la desobediencia, la rebelión nos lleva a consecuencias, especialmente pérdidas materiales. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La bendición siempre proviene de lo alto. La bendición siempre proviene de Dios. Grábeselo bien. Las bendiciones siempre provienen de Dios y tienen que ver con multiplicación, con provisión. Versículo 11. Ahora escuche esto: reprenderé también por vosotros al devorador. Para aquel que es racional y lógico va a decir: ¿y qué tiene que ver eso? ¿Devorador? ¿A qué se refiere la Biblia? A un demonio. Ese es uno de los demonios que lleva a la gente a la pobreza. Aquí se llama espíritu devorador. Que cuando tú estás en desobediencia no puedes ni siquiera echarlo fuera. Pero cuando tú estás en obediencia con Dios, cuando te estás esmerando por hacer lo que Dios manda y su Espíritu Santo te guía, te gobierna, tenlo por seguro que tienes toda la autoridad, porque ahora mi Dios lo hace Él. Pero ¿sabes? ¿Quién vive en nosotros? ¿Quién mora en nosotros? ¿No es el Espíritu de Cristo Jesús, que es Dios? ¿No es su Espíritu Santo, que es Dios? Entonces, cuando la Biblia dice reprenderé por vosotros, está hablando de que en el antiguo pacto, Él se encargaba de echar fuera al espíritu devorador. En el nuevo pacto
Tomemos esta enseñanza de acuerdo al nuevo pacto. Usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene al Espíritu Santo. Y si ya fue bautizado, mucho más. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahora, como hijos de Dios, si yo estoy viviendo en rectitud, si yo me estoy esforzando por agradar a Dios, no soy perfecto, pero soy irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que siempre estoy a cuentas con Dios. Siempre estoy a cuentas con Dios. Eso quiere decir que yo tengo la potestad de echar fuera al espíritu devorador. Ahora Jesús no lo echa por mí. Yo tomo la autoridad porque soy su hijo. Toda potestad me es dada, dijo el Señor, sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Así que el espíritu devorador no puedes permitirlo que trabaje en tu vida cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Pero si estás en desobediencia o en rebelión, no tienes derechos. Así que dice, reprenderé por vosotros al devorador, dice aquí, y no os destruirá el fruto de la tierra. Tu trabajo, tus esfuerzos que haces en el trabajo, ni vuestra vid en el campo será estéril. Cuando comiences un negocio, no será estéril, se va a multiplicar. Va a dar a luz otro negocio. En tu empleo no te vas a estancar, vas a prosperar, vas a dar a luz un mejor empleo. Cuando usted y yo estamos en obediencia con Dios, cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos el poder y la autoridad para echar fuera al devorador. Es uno de los demonios de la pobreza. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Note por favor que la bendición material de Israel tenía que ver con su tierra. ¿Qué es para nosotros en el nuevo pacto? Tu tierra es el lugar de trabajo y tu tierra eres tú, porque polvo somos. La bendición está sobre nosotros y sobre el lugar de trabajo. Aquí se hablaba agrícolamente porque la cultura hebrea cultivaba. Así que la bendición estaba sobre sus tierras y sobre ellos mismos. Entonces, cuando una persona está en obediencia y no en rebelión, cuando digo rebelión, hablo de la primera rebelión. Debe usted saber que la mayoría de las personas pueden caer en rebelión, porque rebelión quiere decir levantarse contra las autoridades, sean en tu casa, sean en la escuela, sean en el trabajo. Rebelión no tiene que ver simplemente con obedecer y ser terco. Rebelión tiene que ver con deshonrar a las autoridades. ¿Quién fue el primer rebelde en el universo? Satanás. ¿Contra quién se levantó? Contra la máxima autoridad del cielo, que es Dios. Una persona rebelde es aquella que está mal con las autoridades. Llámese tus padres, llámese tus maestros de la escuela, llámese el policía de la esquina, llámese el prefecto de la escuela, llámese tu jefe, llámese tu patrón. Siempre que estás en desobediencia, siempre que estás altivo contra autoridades, estás en rebelión. Y la Biblia dice en el Salmo 68 que los rebeldes habitarán en tierra seca. Ahora, escúcheme bien, voy a hacer una conclusión y voy a hablar muy rápido para terminar. Si yo vivo en obediencia con Dios, yo puedo tomar la autoridad sobre los demonios, oruga, revoltón, saltón, langosta y en términos generales todo espíritu devorador, todo. Pero si no vive en obediencia, si usted no vive en obediencia, no puede hacerlo. Primero tiene usted que arrepentirse. Primero usted tiene que pedirle perdón a Dios. Primero usted tiene que decirle a Jesús: perdóname, Señor, yo me arrepiento con ayuno incluso y en silicio.
Silicio era una manera de representar el que usted estaba mal. La gente se humillaba, se colocaba en ceniza y se aventaba la ceniza a su cabeza para verse muy deprimido, muy mal. En ayuno y en silicio. Ahora, ¿cuáles son los pecados que más llevan a la gente a la pobreza? Número 1, la deshonra a los padres. Número 2, la desobediencia a las autoridades. Dicho de otra manera, la rebelión. Número 3, pecados escondidos. Pecados escondidos. ¿Tienes un pecado escondido? Déjame decirte que si lo tienes escondido y aparentemente estás en prosperidad, hay algo que está completamente torcido y va a explotar. Adulteraste, fornicaste, estás en la masturbación, en la pornografía, abortaste, no lo supo tu mamá, tu papá, nadie. Vives robando, nadie lo sabe. Hay pecados, escúcheme, hay pecados que nosotros hasta cierto punto, si no lo practicamos, alguna vez hemos caído en él. Pero es claro que inmediatamente vienes y lo revelas delante de Dios. Ya Dios lo vio. Esos pecados no son ocultos, porque Dios ya lo sabe y tú le abriste la boca para confesárselos. Quiere decir que no son ocultos, ya fueron ventilados a la luz. Pero hay pecados que muchos han cometido, especialmente los que caminan sin Dios, y nunca le han pedido a Dios perdón. Están guardados. Por eso la gente sin Dios siempre anda mal espiritualmente hablando, y desde luego, tarde o temprano, materialmente hablando. Pero hay cristianos que, sabiendo que están haciendo algo malo, nunca lo han revelado, lo han guardado, lo han escondido. Hay algunos quizá que están en su discipulado, pero hay un pecado que lo han escondido, guardado. Eso es motivo de pobreza. 4, ser una persona que no perdona. Esa es la 4ª razón. Una persona que tiene amargura, una persona que vive odiando, aborreciendo a su prójimo, le va a ir mal, o ya le está yendo mal, económicamente hablando. 5, toda persona que robó, toda persona que hizo daños a otro, materialmente hablando, y no ha restituido los daños, también está pasando por escasez, por ruina, o va a pasar por ella. Cuando tú no restituyes lo que alguna vez quitaste, robaste, eso es motivo de estar en miseria y en escasez. Y 6, el no tener cuidado ni en las cosas de Dios, ni en la casa de Dios. Lea en su casa Ageo, el capítulo 1 y el capítulo 2. Solo tiene 2 capítulos. Repito, todos los pecados que se practican son desobediencia y muchas veces rebelión. Pero hay ciertos pecados que atacan más tus finanzas y que llevan a la gente a la pobreza. Número 1, la deshonra a los padres. Número 2, la rebelión o la desobediencia a las autoridades. Número 3, pecado oculto. Entre ellos, pecados de perversión sexual, inmoralidad sexual, impureza sexual. Número 4, falta de perdón. Número 5, el que tú hayas quitado algo, robado, y no lo hayas restituido. El robo siempre produce o siempre hace que el cerco de protección se caiga. Si tú debes algo a alguien, paga, no te escondas. Para los que entienden el principio del diezmo, el diezmo no es de la ley, el diezmo tampoco es del Nuevo Testamento, el diezmo es de fe. El primero que lo practicó fue Abraham, el padre de la fe. Y el cuidado y la adoración en la casa de Dios. Estas son las 6 razones más importantes de por qué personas viven en escasez, ruina, derrota. Ahora, escúcheme bien, voy a concluir.
Fíjese bien. Ahora, pastor, yo estoy buscando a Dios de todo corazón, yo lo amo. Usted sabe que me esfuerzo, pastor. Con todo mi corazón he estado buscando que Dios me bendiga. No soy perfecto, pero soy irreprensible. Siempre estoy a cuentas con Dios. ¿Por qué no me va bien? Puede ser por 3 razones. Número 1, hay un espíritu necio, tenaz, de pobreza, que ha estado muy seguramente en tu familia por generaciones. Si tú te asomas a ver tus antepasados y ves que ellos han vivido en escasez, ruina, derrota, pobreza, eso ya es una maldición generacional. Y tú tienes que saber de dónde viene. El Espíritu Santo te lo puede revelar. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Qué hicieron mis antepasados? ¿Robaron? ¿Mataron? Algunos de los pecados que yo ya le dije. ¿Mantuvieron en oculto cosas? Es claro que muchos de nuestros antepasados no estuvieron con el Señor. Muchos de ellos no conocieron al Señor Jesucristo. ¿Cuántos pecados estarán ahí guardados? Pero tú puedes interceder por ellos. Tú puedes orar e identificarte a nombre de tus antepasados pidiendo perdón, Señor, porque si tú has visto que tus generaciones anteriores están en la pobreza y tú también lo estás, eso es algo generacional. Y aunque tú estás ya con el Señor y te esfuerzas y luchas por hacer su voluntad, dices, ¿por qué sigo en la escasez? Es una maldición generacional, es un demonio. Y para echar fuera demonios que no se van tan fácil porque son tercos, hay que hacer ayuno y oración. Hay demonios tercos que no se irán hasta que hagas ayuno y oración. Otra razón puede ser una maldición personal o generacional. Una maldición de alguna persona con autoridad que maldijo tu vida o maldijo tus antepasados. Eso se da mucho en la brujería, en la hechicería. Y hay ocasiones en que los propios padres, las propias madres maldicen a sus hijos. Eres un inútil, eres un miserable, nunca te irá bien. Esas palabras sí trabajan en muchos. Cuando hay pecado, trabajan más. Y número 3, es un espíritu también generacional. Es un espíritu generacional. Quizá no tiene que ver con pecado, pero muy seguro tiene que haber una causa. Porque ninguna maldición y ninguna obra que viene por herencia viene porque sí. Todo tiene que venir por una razón. Yo quiero que se ponga de pie, por favor. Escuche usted. ¿Cuántas promesas? ¿Cuántas? Tome su Biblia, por favor. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Lo primero, escúchame, lo primero que hay que hacer para salir de la pobreza, si tú ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, pero dices, pastor, yo sigo en el problema de la pobreza. ¿Qué sucede, pastor? Puede ser alguna de las 3 razones finales que le di. Pastor, a mí no me interesa, yo ya me acostumbré. Ese es otro caso. Hay personas que viven en la pobreza porque ya se acostumbraron. Es triste decirlo, pero les gusta. Ya tienen una mentalidad de pobreza. Viven al día, a veces ni al día. Así como el pueblo de Israel vivió 430 años en el desierto, en Egipto. 430 años en Egipto. Cuando salieron de Egipto, salieron con una mentalidad de esclavo. Si tus generaciones anteriores han vivido en la pobreza, muy seguramente tú ya te has conformado a un pensamiento de pobreza. Y hay personas que no les interesa prosperar.
Ahora, déjame decirte que cuando una persona está en prosperidad, no es para que te hagas egoísta, avariento y codicioso, Dios le dijo a Abraham: y te bendeciré y serás de bendición. ¿Para qué Dios prospera? ¿Para qué Dios bendice? Para que yo sea de bendición. Esa es la única razón, la más bíblica de todas las razones de que una persona esté prosperando. Cuando Dios prospera a una persona, cuando Dios bendice a una persona, lo hace para que tú seas de bendición a otros. No hay de otra. Números, el capítulo 13, el verso 30. Aquí vemos lo que Pablo dijo un día en el Nuevo Pacto: no te conformes a este siglo, renuévate. No te conformes a este siglo, renuévate. Fíjese bien lo que le acabo de enseñar. El que vive perdidamente lo va a perder todo. El que está en pecado lo va a perder todo. El que se arrepiente, especialmente le di una lista de pecados, que son los que traen más pobreza y escasez. El que se arrepiente de eso y después de arrepentirse aún no ve la bendición material en su vida, puede haber 3 espíritus más trabajando, que generalmente son generacionales y son tercos, son necios y no quieren irse porque han estado allí maldiciendo a la familia por generaciones. Y cuando alguien está atacado por demonios generacionales, se conforma su mente. Su mente es conformada a la pobreza, a la esclavitud, a la escasez, a la ruina. Y hay personas que por eso ya no les interesa salir de ahí. Pero no te conformes a este tiempo, no te conformes a esa manera de vivir. No te conformes a esa manera de vivir. Al día, teniendo apenas para comer, para vestir. Dice Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Este hombre llamado Caleb, juntamente con Josué, fueron 2 jóvenes que tuvieron otra mentalidad. Todos los de su generación tenían la mente de esclavos, todos, menos Josué y Caleb. Y dice la Biblia en Números 14:24, sáltese un capítulo, Números 14:24. ¿Por qué Caleb llegó a tener 120 años y aún mantuvo la energía, la fuerza y todo lo que Dios le da a uno de sus hijos que decide cambiar su manera de pensar? Él no quiso ser como los demás con mente de esclavo, ni Josué tampoco. Ellos tenían otra mentalidad. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, dijo el Señor, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Es tiempo de que cambies la maldición generacional, porque yo sé que aquí hay gente que busca a Dios de corazón, pero no la ve llegar, sigue en la pobreza, sigue en la ruina, sigue. Es tiempo de que comiences a hacer ayuno. Es tiempo de que comiences a orar. Y es tiempo de que le pidas al Señor: Señor, arráncame la mentalidad de pobreza. Arráncame la mentalidad de pobreza. Una persona que tiene una mentalidad de pobreza es aquella que siempre está pensando que todo es gratis. Siempre está pensando en que todo es gratis. Y cuando tiene que ver con dar,
sea a Dios o a tu prójimo, siempre estás enojado, siempre estás hablando, siempre estás pensando que se están enriqueciendo, siempre estás pensando que están mal, siempre estás pensando que el evangelio ya se torció. Y no hablo de diezmo, ni vamos a levantar una ofrenda ni diezmo especial. Lo que te estoy diciendo es que una persona que tiene mentalidad de pobreza es aquella que cree que todo es gratis. Es la persona que siempre está buscando a donde quiera, en el gobierno, en la escuela, en la casa, a donde quiera, está buscando todo gratis. Y en segundo lugar, cuando tiene que ver con dar, como no puede, se enoja, se molesta y empieza a hablar mal. Escúcheme, hay una generación que Dios está levantando. Es la generación de Josué y de Caleb. Tiene que haber una mentalidad, tiene que haber una mentalidad. Tú no puedes pensar que tú, porque vives al día, tus hijos van a vivir al día. ¿Quieres eso? Tú ya conoces al Señor, tú fuiste libre del pecado y estás esforzándote por hacer la voluntad de Dios. No puedes conformarte a seguir en la miseria. Que quede claro, religioso, no estoy hablando de hacerse ricos. Pero hay mucho más que lo que Dios te ha dado. Solo necesitas cambiar tu mentalidad. A todos aquellos que saben que necesitan estar a cuentas con Dios, todos aquellos que saben bien que no han prosperado porque están en desobediencia, en rebelión, a que en el nombre de Jesús, ahí donde estás, tú le pidas perdón a Dios. Cierra tus ojos. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. Todos cierren sus ojos. En el nombre de Jesús, precioso Espíritu Santo, guía al arrepentimiento a todos aquellos a quien tú les has hablado. Que tú les has hablado, especialmente aquellos pecados que producen más escasez, más ruina, los pecados sexuales, los pecados ocultos, el robo, todas aquellas personas que deshonraron a sus padres, que tienen mala relación con las autoridades. Todos aquellos que no han perdonado. Espíritu Santo, convéncelos. Espíritu Santo. Queremos una generación nueva. A Ecatepec le han llamado un municipio de miserables y de escasos. Por eso hay mucho ladrón. Hay mucho ladrón que quiere seguir así de ladrón. Quiere morir en la cárcel, quiere morir asesinado. Precioso Espíritu Santo, ven. Penetra con tu verdad en cada mente. Penetra con tu verdad en cada mente. Yo te pido, Señor, también por todos aquellos que le están echando ganas, se están cuidando, se están guardando para ti, pero no la ven llegar en su economía. Se esmeran por diezmar, por ofrendar, por ser generosos. Trabajan duro, se apartaron de la pereza, de la flojera, quieren ser buenos empleados, buenos negociantes, pero no la ven venir. Te pido por ellos, Padre, no permitas que se desilusionen, no permitas que se desanimen, no permitas que ellos crean que tú no funcionas. Tú eres Jehová Jireh. Eres nuestro proveedor.
Yo quiero decirte a ti que estás intentando vivir en rectitud. Si alguna vez perdiste algo, te robaron algo, quiero que tomes la autoridad. Aquí es donde, ¿qué ventaja es haber sido bautizados por el Espíritu Santo? ¿Qué ventaja es esa? Pero no importa, si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no importa. Si tienes fe, es suficiente. Vamos a decirle al diablo, vamos a decirle a la oruga, al revoltón, al saltón, al devorador, a la langosta, que devuelva lo que se ha robado y que se largue. Si te han robado o te han asaltado, si alguien se fue y no te pagó cierto dinero, esto es una oportunidad. Tú tienes el derecho de hacerlo si ya te arrepentiste. Si ya te arrepentiste de tu pecado, tienes todo el poder del cielo para hacerlo. Todo. Así que en el nombre de Jesús quiero empezar a escuchar aquí a todos aquellos que con todo su corazón desean que el diablo les devuelva lo que les robó. La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, el devorador. Así es que a ti te digo, saltón, revoltón, oruga. A ti te digo, Satanás, a ti te digo, devorador, en el nombre de Jesús, restitúyenos 7 veces lo que te robaste. Ahora, en el nombre de Jesús, devuelves todo lo que te has robado. A ti te digo, Satanás, que robas y destruyes. Pudro tus planes, seco y marchito tus obras, las desbarato en el nombre de Jesús sobre este pueblo. Y lo que te has robado, diablo, y todos estos demonios que nombré, ahora restituyen lo que se robaron en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Suelta lo que se robaron, 7 veces multiplicado lo devuelve, en el nombre de Jesús. Ya te enseñé, vamos, hazlo. Quiero escucharte, vamos, hazlo. Si alguien te ha robado algo, si un ladrón te robó, si alguien te robó en el micro, en el metro, vamos, en el nombre de Jesús. Ya te arrepentiste, vamos, ahora suelta la palabra. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, espíritu de confusión, de bloqueo mental, fuera en el nombre de Jesús. Suelta la mente, suelta la mente. Aquí hay un pueblo de Dios con una mentalidad diferente. Aquí hay Josué, aquí hay Caleb con una mentalidad diferente. En el nombre de Jesús, vamos, tome su autoridad ahora sí, tome su autoridad. Aunque no tengas el Espíritu Santo, tienes fe, es suficiente. Al que cree, todo le es posible. Vamos, pídele al revoltón, a la oruga, al saltón, al devorador, a la langosta, suelta lo que te robaste, diablo. En el nombre de Jesús, suéltalo, regrésalo, devuélvelo. Ahora, en el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, devuelve lo que te has robado del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús unimos nuestras voces, nos hacemos uno en este lugar. Así es que, diablo y todos tus demonios, suelten ahora, regrésenlo, restitúyanlo ahora. En el nombre de Jesús, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Y en este nombre te digo a ti, oruga, suelta lo que te robaste, lo que te comiste, lo que devoraste, suéltalo. Y lo devuelves 7 veces multiplicado. Espíritu de bloqueo mental, de confusión, te vas ahora. Desorden mental, suelta la mente, suelta la mente, suelta la mente. Quebrantamos velos, ataduras, vendas, velos, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Suelta la palabra, suelta la palabra. Si hay alguien aquí que no se ha arrepentido, usted solo arrepiéntase y entréguele su vida a Jesús. Dígale: Jesús, soy un pecador, soy una persona que he pecado, pero hoy me arrepiento, te pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón, ven a mi vida, Jesús, ven a mi vida, yo te necesito, entra a mi corazón, Señor Jesús. Y una vez que te hayas arrepentido, ahora sí, vamos, empieza a hacer la oración. Todo lo que me han robado, diablo, en el nombre de Jesucristo, suéltalo ahora. Si tú robaste, restituye lo que robaste.
Si aquí hay alguien a quien le deben dinero, yo sé que sí, aquí hay personas que le deben dinero. Esa persona desapareció, se escondió. Vamos, reclama. Señor envió la palabra. Esa persona fue usada por el saltón, por el revoltón, por la oruga, por el devorador. Ahora, diablo, suéltala. Y todos los demonios, suéltenlo. Y ahora esta persona me devuelve lo que me robó, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 diablo, quita tus manos de las posesiones materiales del pueblo de Dios. En el nombre de Jesucristo. Me robaste un auto, me robaste una camioneta, me robaste algo, mis ahorros. Diablo, en el nombre de Jesús, suelta, suelta. Mis ahorros te los robaste, suéltalos, diablo. Te ordeno, demonio, saltón, revoltón, oruga, langosta, suéltalos en el nombre de Jesús. Me los devuelves 7 veces multiplicado.